es que me gustaría suscitaros, habéis hablado muy poco de reputación. Santiago ha aludido a la confianza, me parece. La confianza te sale por todos los lados en cuanto toqueteas la economía y la política, la confianza te sale por todos lados. ¿Cómo pensáis que se puede abordar ese problema de la reputación? Y una segunda pregunta por mi parte, lo que podríamos llamar la fertilidad de los instrumentos financieros, ¿no? No me acuerdo cómo lo llamó Grisman en uno de sus libros. ¿Exuberancia irracional? No. El efecto polinizador del sistema que tenían las nuevas innovaciones, ¿no? Que lo polinizó, pero vamos bien. Ya, Lo de dejó. acuerdo. Y entonces, derivados, todo ese extraño mundo del cual lo único que sabemos, me parece, es que sabemos muy poco. O que los que saben de eso son muy pocos, lo cual también es inquietante. Dos cuestiones en el orden que queráis. Y que va a sonar también el... Por lo menos tres, ¿no? Para cada pregunta. El tema de reputación y confianza, claramente tenemos que la banca es un negocio basado en la confianza y por tanto tenemos que recuperar la confianza. Yo creo que de los clientes la tenemos. Sabéis que la paradoja de que la reputación del sector en conjunto es mucho peor que el de la entidad con la que trabaja la gente. La gente tiene una opinión, el ciudadano tiene una opinión muy buena sobre su entidad, tiene una opinión menos buena sobre el sector. Esto es un proceso que requiere evidentemente un esfuerzo, yo creo, de explicación, un esfuerzo de reforzamiento de temas como educación financiera en los que creo mucho, y también un cambio en la cultura bancaria. Un cambio en la cultura bancaria es inevitable. No sé si llamarlo una política de tolerancia cero, porque puede resultar muy duro, ¿no? Pero el problema es que al final estamos hablando de millones de interacciones entre el banco y sus clientes, ¿no? Y no hace falta que haya un problema, digamos, generalizado. Con que haya un problema puntual, puedes acabar teniendo un problema reputacional de dimensión considerable. Por tanto, hay un documento del grupo de los 30, ¿no? Que hace hincapié en los temas de cultura bancaria. Yo creo que las entidades, si os fijáis, están transmitiendo ese concepto de cultura bancaria, no solo, digamos, de cara al exterior, también dentro de sus organizaciones, que es lo relevante, ¿no? Y me vais a permitir que no mencione ninguna por motivos evidentes, pero yo creo que es obvio, ¿no? Que esto está en estos momentos en el centro de la atención de las entidades. Y quizá también con una pedagogía paciente, ¿no? Sobre lo que supone el sector bancario, sobre la importancia que tiene el sector bancario para el buen funcionamiento de la economía, sobre cómo el sector bancario acompaña a empresas y familias a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues financiando viviendas, financiando proyectos de inversión, financiando adquisición de bienes de consumo duradero, ¿no? Y recordándoles, ¿no? Pues lo que decía yo, ¿no? Que no hay una discrepancia entre lo financiero y lo económico y lo social, ¿no? Los tres tienen que ir de la mano. También sobre la reputación, un comentario. Lo mismo, es decir, se ha perdido la reputación en el sector por razones, lo comentaba en la introducción, obvias, ¿no? Pero es que además, y también estoy de acuerdo con José María, lo que hay que hacer es, por un lado, educación financiera y que las entidades tienen que mejorar su nivel de información y de transparencia, es obvio, ¿no? Pero es que además el modelo de relación que había hasta hace en la banca minorista entre cliente y entidad era un modelo en que la mayor parte de la población, la confianza que tenía en el gestor bancario era prácticamente infinita, ¿no? Y entonces la propuesta que podía hacer un gestor era casi que se aceptada sin discusión, ¿no? Ese modelo es el que supongo que después de, por razones también de que ha habido abusos en la comercialización de algunos productos, se ha roto, y a partir de aquí lo que me preguntaban en el papel también es si se ha roto para siempre o es un proceso también que se puede revertir. En sí, tampoco tiene sentido que el modelo sea, insisto, que lo que te aconsejaba como producto la entidad financiera era aceptada por incluso gente con formación sin discutir si era la mejor alternativa que tenías, ¿no? No diré que los intereses de la entidad y del cliente son antagónicos, tampoco diré eso, pero en principio también algo de analizar también con un poco más de discusión si es la mejor alternativa para tu patrimonio, para tu posición, etcétera. Eso es un modelo que habrá que cambiarlo. No me duda
es si la educación financiera y el esfuerzo del sector por hacer las cosas bien, como decía Aristóteles, hay que hacerlas bien, con transparencia y para generar confianza suficiente, y habrá un modelo nuevo, o dentro de 10 o 15 años estaremos otra vez en un modelo en que no sabemos dónde estamos, ¿no? La MiFID formalmente también era un intento de mejorar también los niveles de formación para poder también, información para poder también ofrecer al cliente mejores productos, pero al final también se acaba convirtiendo en un trámite y la función un poco queda diluida, ¿no? Esta es un poco la idea. Sí, yo creo que les ha dicho que es todo, ¿no? Es decir, hacer las cosas bien es la clave, es decir, ya todo lo demás, acompañarlo de educación financiera, acompañarlo de un análisis pues de las capacidades, tomar crédito por parte del cliente, es decir, hacerlo todo pues se debe hacer, ¿no? Y de ofrecerle pues, productos que pueda entender. Todo ese tipo de cosas yo creo que se está haciendo y pienso que tiene que ir por ahí. En cuanto a lo que yo creo que la parte de la población, a lo mejor no más enfadada, porque igual no, pero más lejana de las entidades financieras, es probablemente la gente joven, porque probablemente los mayores, los que tenemos mejor de 30, 35, 40, es decir, esas personas pues seguimos teniendo confianza, porque al final yo creo que ahí el gestor bancario era una referencia. Para nosotros realmente la credibilidad te la da el gestor bancario, más que incluso que la entidad, es decir, es la persona con la que tú te dio la confianza, ¿no? Y por tanto ese modelo pues funciona pues, por encima de una determinada edad. Lo que yo creo que hay que intentar recuperar es la gente más joven, que además probablemente es la gente que está más en situación pues de ver las cosas incluso políticamente distinto, es decir, todo lo ven todo de un modo distinto, los que tienen menos de 30, 25 años, y también ven de modo distinto la situación de las entidades financieras. Y probablemente sean las más proclives a utilizar determinados medios de pago de las fintech que van directamente asociados a los teléfonos móviles, etcétera, más que ir a un banco. Es decir, son las que dicen, oye, mira, no, este no me da nada, pero yo puedo hacer la operación, te se ha comentado PayPal, o se puede hacer a través de... Ahí es donde yo creo que los bancos tienen que hacer una labor importante, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes, en la parte de la sociedad probablemente más crítica o al menos más alejada, es donde hay que cambiar el formato de la relación con ellos y hay que volver a hacerlo atractivo, es decir, que no vean que es una institución pues con alfombra roja, es una institución que es muy difícil de ir, que hay que ir necesariamente a la oficina, todo eso no les va. Ellos realmente, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Ya estamos hablando de nuevas tecnologías, de los sistemas o los canales a través de los que hacen las operaciones, ¿eh? Y ahí yo creo que es una apuesta muy importante para recuperar. Si salen las cosas bien, en general, y las cosas bien para esta parte joven en la adaptación tecnológica y adaptándose a sus necesidades en un contexto que no olvidemos, la gente joven está en paro, se va fuera del país, y no olvidemos también, no digo que todos se vayan, ni mucho menos, pero tienen ese ruido que al final, en parte o se culpa en parte de ese ruido, incluso a la banca, aunque la banca no tiene nada que ver con que se tengan que ir fuera del país o que no puedan encontrar trabajo necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una labor importante. El reto es, si logramos satisfacer a ese grupo de jóvenes, en buena parte de algo estará hecho, por supuesto, están todos los demás, hasta la gente de más edad, pero esa parte yo creo que es crítica. Fernando, puedo, de rebote, me sobraba antes un minuto, reclamo mi minuto que me ha ahorrado. Hay una reflexión que tenemos que hacer y es, yo fui consejero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, mucha parte de mi carrera profesional está muy próximo a lo que es los temas de protección del inversor. Y yo lo que veo es que tenemos estas grandes regulaciones, estas MiFIDs súper complicadas, ¿no? Y al final, en cierta manera, esa protección formal del inversor no se traduce cuando viene una crisis de una intensidad como la que hemos visto, en una protección efectiva del inversor. Y por eso yo creo que los temas de educación financiera son claves. Necesitamos clientes exigentes con su banco. Yo creo que de cara a futuro, me parece que el modelo que va a permitir minimizar esos errores en la interrelación entre el gestor y el cliente es un modelo en el que el cliente eleve el nivel y el gestor tenga enfrente no alguien que va a decirle que sí a lo que él proponga, sino que va a preguntar y va a indagar y va a investigar sobre aquello que le propone. Yo creo que eso sería fundamental para lograr ir a ese entorno de tolerancia cero que estaba mencionando. El gestor probablemente en su momento
no pensaba que lo que estaba vendiendo era a lo mejor problemático. La bajada de tipos de interés, todo el mundo se cree que los bancos sabían que iban a bajar los tipos de interés a los 3 niveles que han bajado. Si los bancos lo hubieran sabido, hubieran podido hacer operaciones de arbitraje y vamos, ahora la rentabilidad no sería un problema, ¿no? No es posible predecir la evolución de las variables financieras, ¿no? En otros casos, la propia intensidad de la crisis nos puso en una situación que jamás pensábamos que íbamos a ver en nuestras vidas. Antes de esta crisis, la peor recesión que había tenido España fue en el año 93, una caída del 1% del PIB. Eso da una idea de la dimensión. Pero, en cualquier caso, volviendo a la idea principal, tenemos que complementar, no sustituir, pero complementar esa protección formal del inversor con unos clientes cada vez más formados y con mayor capacidad de discutir, no digo yo de igual a igual, pero casi de igual a igual, con el gestor. El otro tema que os suscitaba, el tema de los productos creativos, ¿no? La creatividad parece muy conveniente en todos los sitios, pero aquí a veces la creatividad genera algún pequeño, como decían, consecuencias no buscadas, ¿no? O buscadas, no lo sé muy bien. Yo creo que efectivamente, a raíz de lo que hemos visto durante estos años, todos tenemos una actitud mucho más reservada frente a la innovación financiera. La innovación financiera se va a producir, no nos podemos engañar, ¿no? Pero la hay positiva y la hay nociva. Y ahí es fundamental que entendamos que el sistema financiero, por su conexión con la tecnología, porque en el fondo tienes muchos operadores que pueden hacer las mismas operaciones bajo distintas etiquetas, bancos, compañías de seguros, sociedades de valores, hedge funds, private equity. Al final tú puedes poner muchos apellidos a una misma operativa financiera, ¿no? Y por tanto, pues ahí es donde las autoridades tienen que estar vigilantes para, en el momento en que existe una innovación financiera que empieza a ser perniciosa, actuar. Eso se llama supervisión. Es lo que tiene que hacer un supervisor, de solvencia y de valores, de los dos. Creo que también, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José María, los supervisores, pero creo que también los consejos de administración, por supuesto los depositantes, ¿no? Esto me ha venido, a mí me encanta una película sobre la crisis que se llama Margin Call, y no sé si recuerdan la escena que Jeremy Irons empiezan a explicar todos los problemas de esos productos que no tenían ningún valor y dicen, mire, explíquemelo como a un niño pequeño que no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo, ¿no? Entonces, claro, si el presidente del Consejo de Administración, que no sabemos bien a qué se refería, pero vimos otros casos, el presidente de Citigroup también fue un poco embarazoso todo lo que dijo, etcétera, ¿no? Entonces, los consejos y, lógicamente, los sistemas de auditoría de las propias entidades tienen que estar también vigilantes, ¿no? Y tienen que tener los incentivos correctos para que esto no transfiere. Evidentemente, si no hay mecanismos internos adecuados, pues están los externos, bien la auditoría externa o bien, lógicamente, los supervisores, que para eso están, ¿no? Pero evidentemente necesitamos tener un nivel de profesionalización, y ahí es muy emblemático, además el caso americano, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de si en España teníamos consejos adecuados, ¿no? Pero el caso, intentar reflejar muy cómicamente que, bueno, el presidente no tenía ni idea, es decir, no es la cabeza, no es el cerebro lo que me trajo aquí, digamos, tenía una herencia de lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. ¿Y por dónde tienen que pasar este tipo de instrumentos? Por crear valor. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, pues repito, tiene que pasar por diferentes filtros, porque lo que no podemos es cargarnos totalmente la titulización. Lo que no podemos, eso no podemos hacerlo, porque entonces el sistema financiero se colapsa. Es decir, el sistema financiero al final es como si tuviera un trombo que a lo mejor no le da una trombosis, pero no le permite fluir adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿eh? Es decir, ¿qué productos tienen valor o no? ¿Valor añadido? Pues, bueno, pues para eso, repito, hay diferentes filtros, el diseño por parte de los empleados, auditoría interna, consejo de administración, auditoría externa y los supervisores. Y debe funcionar. Si no funciona, pues tendremos otra vez otra crisis. Sí, también, dos cosas también sobre el tema. A mí también me gusta Margin Call como película. Me gusta mucho menos La Gran Apuesta, la más reciente, pero reconozco que el trozo en que explican cómo se abusa de lo que es la titulización es espectacular. Entonces, la innovación como tal en banca no es per se negativa, la innovación ha permitido mejoras y que haya también más financiación y por tanto también más crecimiento. El problema es el abuso, ¿no? El abuso cuando al final, el abuso en la innovación y el problema es también que el supervisor siempre irá por detrás de la industria, con lo cual
titulizar, como decía Santiago, en principio es un instrumento válido, pero como explicábamos bien en la película Gran Apuesta, cuando vas a California ves como pregunta el gestor, pero estos son 10 veces más, no, es igual, lo apalancamos 10 veces más, 30 veces más y no problem, y funciona, digo, no problem. Por tanto, a veces también el drama es que la innovación puede ser eficiente, el problema es que a veces el abuso se produce y el regulador siempre llega tarde, ¿no? Y esta era un poco la otra idea. Dejadme que introduzca otra pregunta, donde tenemos tiempo, que es la contabilidad. Pequeño. Me tengo que ir ahora. También tiene que ver con la creatividad y también con la reforma de los criterios contables, que no sé si fue una feliz iniciativa. Claro que tiene mucho que ver con la transparencia, ¿no? Porque puede ser muy transparente siendo perfectamente opaco. ¿Cómo lo veis? Bueno, luego Encarna me dirá que por qué hablo yo el primero, porque no dejo que los demás empiecen y luego ya remato, pero bueno, ya lo sé, Encarna, pero no lo puedo evitar, es mi forma de ser, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la contabilidad, en el fondo, tampoco... La contabilidad es muy importante, ¿eh? No, delante de esto no se me ocurre decir que no lo es, pero tampoco podemos decir que el cambio a la norma internacional de contabilidad es la culpable de la crisis. No, yo creo que con la norma internacional de contabilidad puedes hacer contabilidad sana y contabilidad tramposa. Y al final, por ejemplo, ¿no? la consolidación de lo que llamamos los SIPs, y siempre me hizo una gracia cuando a nivel internacional se discutía que había que clarificar la norma contable para que quedara claro que se tenía que consolidar, cuando a raíz del caso Enron ya se aclaró que eso tenía que estar consolidado. A mí eso me sorprendió, porque dije, bueno, pues nada, yo pensaba que ya lo habíamos hecho, pero vamos, que lo hacemos otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que las normas contables pueden ser bien utilizadas y mal utilizadas. Al final perdemos margen de maniobra. En la medida que tú vas a un proceso de convergencia internacional, perdemos cosas. La provisión dinámica ha desaparecido, ¿no? Con la idea esta de la automaticidad, de acumular en buenos tiempos para utilizar en malos tiempos, el concepto ha desaparecido, porque la norma internacional de contabilidad, ahora lo puedo decir, pues no permite la constitución de las provisiones, aunque durante unos años sostuvimos que sí que lo permitía, ¿no? Yo creo que ahí no podemos cargar las tintas sobre la contabilidad. Hay buena contabilidad y mala contabilidad en función de la aplicación de la misma, no tanto de los criterios de la misma. Lo que hay que hacer es aplicar bien la contabilidad y auditar bien la contabilidad. Y el supervisor revisar la contabilidad. No tengo ninguna duda, Aristóbulo, no tengo ninguna duda. Eso debe formar parte de las herramientas del BCE. Sí, la contabilidad también, el problema también, como decía José María, permite un uso adecuado, un uso no adecuado, y el problema es que después también, enlazando con el tema anterior que también va ligado, el problema es que con ese problema de la contabilidad, la información / formación de los usuarios y servicios bancarios es complicado, ¿no? Complicado también discriminar. Entonces, si es complicado enfrentarte también a un informe de auditoría y ver las salvedades y entender qué está diciendo el auditor a veces cuando interpreta la contabilidad de la empresa, pues insisto, pretender después también que un ciudadano medio a partir de aquí también tenga capacidad con esa información de discutir es complicado también, ¿no? Pero sí, la contabilidad también pienso que es importante, y el problema es el uso que se hace de él, ¿no? Sí, no puedo añadir más, yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? La contabilidad juega un papel fundamental, es verdad que tiene filtros entre lo que es la información económica y la que pues se hace conocer al mercado, o a los inversores, o a los depositantes, o al regulador, a todo el mundo, y lo que tiene que reflejar, lógicamente, el estado fiel, ¿no? de los activos, de los pasivos y de la situación de la empresa. Y si no, pues tiene que haber nuevamente, os voy a decidir sobre lo mismo, ¿no? Filtros internos, auditoría, externos, que tienen que funcionar bien, ¿no? Si alguien está haciendo un mal uso de la contabilidad, como de cualquier otro instrumento, este es crítico porque lógicamente afecta prácticamente a toda la actividad que tiene que quedar reflejada en los libros y en la información pública, porque va más allá, no solamente es el activo, el pasivo, los resultados, las entidades financieras tienen que ofrecer pues, el informe de suficiencia de capital, ¿no? Etcétera. Tienen que ofrecer muchísimas cosas, pues lógicamente tienen que ofrecer una imagen fiel de la empresa, ¿no? ¿Que puede haber en algún momento trampas? Pues sí, lo hemos visto, incluso ha habido escándalos de alguna empresa española que iba muy bien en bolsa, etcétera, hace 2 o 3 años y que parecía que era un ganador en temas wifi, etcétera, y luego pues no fue tal, ¿no? Es decir,
evidentemente, pero tampoco hay que ocupar la contabilidad, evidentemente tiene unos márgenes y unos, etcétera, que a veces pues, puede conducir incluso a esconder el fraude, ¿no? Para mí, sí, los filtros, repito, internos, externo de auditor y supervisor, mercado, inversores, funcionan, en general el problema está resuelto. Es decir, habrá siempre un porcentaje pequeño de fraude o de mala contabilidad, pero yo creo que si esos funcionan, la contabilidad no va a suponer un gran problema.